Qué gusto saludarlo, muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Hoy es lunes, es día de periodismo en plural. Le damos la bienvenida, por supuesto, e inmediatamente le presentamos a nuestra invitada. En esta ocasión, Fabiola Luna. Ella es la presidenta de INDEX aquí en Ciudad Juárez, a quien le damos la bienvenida. Le agradecemos, por supuesto, el que nos acompañe esta noche. ¿Cómo está? Muchas gracias. Hola Mirna, buenas tardes. Pues mucho gusto por la invitación y pues lista para apoyarlos en lo que pueda. Muchas gracias. Yo tengo que aprovecharla porque, digo, el tener a la líder de las maquilas en Ciudad Juárez, hay que aprovecharla. Tenemos tema de vacunas, tenemos tema de hasta el incendio que hubo en la maquiladora BRP el fin de semana, tenemos el tema de la apertura, posible reapertura de puentes internacionales, bueno, hasta el decreto de la aduana, de la nueva aduana que dio información Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Así que hay muchos temas. Pero ¿qué le parece si empezamos con la vacunación? Okay. No sé si ustedes lo pidieron, ¿cuál fue el proceso que llevaron para poder vacunar a tantos personal de la maquila en tan poco tiempo? ¿Cuál fue la logística? Si las empresas maquiladoras que son de Estados Unidos hicieron ahora sí que el proceso para que entregaran las vacunas. Cuéntenos, por favor. Ok, hablando de lo que es el proyecto de vacunación binacional, que es el que se está llevando a cabo ahorita, que inició desde el 6 de julio en el puente, en el cruce internacional de Guadalupe Tornillo. Pues prácticamente fue una negociación que se hizo directamente por parte de INDEX Juárez con el Condado del Paso. Todo inició cuando se buscó replicar un proyecto binacional que también se hizo en la ciudad de Tijuana, en conjunto con las autoridades de la ciudad de San Diego, en California. Entonces, pues fuimos a visitar la ciudad, nos invitaron por parte de INDEX Tijuana y de INDEX Nacional, y pues buscamos replicar el mismo proceso aquí en Ciudad Juárez con el apoyo del Paso. Todo esto aunado a que pues por parte de autoridades del Paso, el juez Ricardo Samaniego había hecho ya varias manifestaciones de que ellos querían hacer un donativo de vacunas, especialmente para los empleados de la industria maquiladora, pues con la finalidad de apoyar lo que es la salud de los empleados y aparte pues tratar de apoyar en lo que es la economía de ambas ciudades, ¿no? Considerando que pues somos una región que está siempre bastante unida y que el hecho de avanzar en temas de vacunación pues iba a ser un beneficio para ambas. ¿Todos los empleados se quisieron vacunar o era obligatorio? No, no es obligatorio. Aquí hubo una convocatoria para los empleados de la industria, bueno, primero para las empresas que estuvieran interesadas en sumarse en este proyecto. Se estuvo la participación aproximadamente de 25 empresas y estas empresas ya hicieron el ofrecimiento, digamos, la facilidad para sus empleados con el objetivo de que se sumaran y que estuvieran dispuestos a acudir en este proyecto específico. Tenía que ser una vacuna que iba a ser autorizada por Estados Unidos para poder cruzar, ¿verdad? Pues coincidió con ese tema, pero en realidad la vacuna que se nos ofreció como parte del donativo fue la vacuna de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis y que pues en cierta forma era una vacuna que beneficiaba también los procesos de las empresas, porque al momento de ser vacunas de 2 dosis significa que vas a parar 2 veces operación y que tienes que hacer una logística 2 veces para cumplir con todo el esquema de vacunación. Esta vacuna pues resultó más práctica y más atractiva por ser de una sola dosis. ¿Y entonces los empleados están ya protegidos? Pues dentro de este programa, sí, al día de hoy se tienen vacunados 22,000 empleados aproximadamente. Llevamos 10 días con este proyecto, más obviamente aparte de los empleados que ya se vacunaron en los procesos, en las jornadas de vacunación federales. ¿Y cuántos faltaría? Justamente el día de hoy hemos estado trabajando con las empresas maquiladoras, haciendo encuestas, preguntándoles el estatus de las vacunas en sus plantillas laborales, porque asumimos que pues, la mayoría de las empresas debe estar en un 90-95% ya de vacunados.
considerando todos los programas de vacunación que se estuvieron implementando hasta la semana pasada. O sea, ¿cuánto personal estamos hablando? En total de los empleados de la industria son 320,000 empleados. El rango mayor que faltaba de vacunarse era este rango de edad de 18 a 39 años, que representaba el 65% de la plantilla laboral. Cuando se inició este programa de Tornillo, en el puente de Tornillo, que se buscó al juez Samaniego, con el apoyo del cónsul de México en El Paso, con el apoyo también con Cancillería, también ellos, la Secretaría de Relaciones Exteriores también estuvo trabajando y apoyando en promover este programa. Todavía no se tenían noticias de cuándo iba a iniciar la jornada de vacunación de 18 a 39. Entonces, por eso que era una opción muy viable, ¿no? Ya cuando inició la jornada, que se puso fecha, que fue la semana pasada, pues fue un proyecto que coincidió y que obviamente sumaba a ya lograr una vacunación más completa para las empresas. ¿Tuvo algún costo? A lo mejor no la vacuna, pero sí, usted mencionaba, detener la producción. Sí, las empresas incurrieron en un donativo porque al momento de llevarse el proceso de vacunación en un cruce internacional donde no está preparado para nada para hacer la aplicación de las vacunas de manera correcta, las empresas hicieron un donativo el cual estaba cubriendo toda la instalación de toda la clínica de vacunación, lo que es el personal que iba a participar, vacunando a los empleados, insumos y aparte la logística del transporte y la logística del traslado, porque pues es una distancia de más o menos 50 minutos de traslado de un punto, digamos, medio de la ciudad hasta el cruce internacional. ¿Y por qué hacerlo en un cruce internacional? ¿Cuál fue el motivo? La razón fue porque las vacunas no fueron donadas por el Condado del Paso y no podían internarse a México porque no está todavía autorizado que ningún particular o ninguna empresa haga la importación de dichas vacunas. Entonces se tenía que buscar un punto donde las vacunas siguieran en Estados Unidos, pero las personas de México pudieran tener acceso. Okay. El manejo de las vacunas, ¿quién lo hizo? Todo el tema de la aplicación y de resguardo. El resguardo y todo se hizo por parte del servicio de emergencias del Condado del Paso. El Chief Roger Esparza fue el que estuvo coordinando todo el personal médico, se tuvo el soporte del Texas Tech y también se tuvo la participación de una fundación con la cual se estuvo haciendo los donativos a esa fundación y la fundación se encarga de hacer toda la distribución de los recursos para lograr instalar toda la clínica, más aparte el transporte. Y pues a través de INDEX se logró coordinar a las empresas, explicarles y darles toda la información necesaria para la participación en el proyecto. ¿Por qué la donación de las vacunas solo fue para los empleados de la frontera? ¿Por qué no tomar en cuenta a Chihuahua o a cualquier otro municipio? Se dio prioridad, en este caso, a los empleados de la frontera por el tema binacional y por el tema de promover que estaba mencionado que las fronteras iban a poder abrirse cuando hubiera un porcentaje de vacunación igual en las ciudades fronterizas de ambos países. Entonces, pues era el interés el tener al personal a personas de la zona fronteriza vacunadas y sumarlas a ese esfuerzo. Entonces, ¿ya estamos en condiciones de que se abran los puentes? Pues hubo un gran avance en esta jornada. Tengo el dato de que por la jornada federal, ya se tiene la vacunación en esta última jornada de 450,000 personas. Fueron las que se vacunaron. La verdad fue un reto que se hizo porque aparte de estar vacunando en el puente de Tornillo, las empresas estuvieron ayudando a sus empleados a trasladarse a los puntos de vacunación que había aquí en la ciudad y lograr que toda su plantilla laboral se vacunara, además de estar apoyando con alimentos, con bebidas a los puntos de vacunación. ¿Hubo algunos empleados que no quisieron vacunarse? ¿Qué sucedía con ellos? Pues los empleados, el tema de vacunación pues es un tema personal, es una decisión personal, entonces se daba la opción
pero no era obligatorio. Simplemente pues se va a tener el registro de esos empleados. Se trataba de motivar, sobre todo dando toda la información necesaria para que la gente supiera el beneficio de estar vacunado, de los diferentes tipos de vacuna, la protección que se tenía y sobre todo motivarlos a que lo hicieran por ellos y por sus familias, ¿verdad? Porque eso era pues también parte primordial del beneficio. ¿Y los van a correr o no van a ser contratados? No, hasta ahorita pues le digo, hasta el día de hoy, el sábado terminó la jornada federal. Ajá. Hasta el día de hoy las empresas están haciendo, digamos, sus cálculos, ¿no? Cuánto de su personal ya está protegido, cuánto personal quedó sin vacunarse o decidió no acudir o por X o por Y. Se le fue todas las fechas de la jornada y no se vacunó. Entonces, pues ya para ver, yo supongo que proceso o qué procede con esas personas, sobre todo y principalmente buscar tal vez una opción. Con este programa de vacunación binacional, nosotros vamos a seguir trabajando hasta el 30 de julio y estamos haciendo precisamente acercamientos con las empresas para si tienen estos empleados que por alguna razón no se han vacunado, inclusive sus familiares que por X razón se hayan quedado sin vacunar, puedan venir y puedan disponer de la vacuna como esta última opción. ¿Es únicamente exclusivo para los empleados de Maquila? Nos estamos enfocando primero a eso. También en este proyecto se han vacunado algunas instituciones, haciendo asociaciones civiles, sobre todo, que no obtienen el acceso de movilidad a cierto punto, o que no han podido vacunarse, o que ya pasan de la edad y no se habían vacunado y no podían vacunarse en esta jornada, pero sí se ha estado vacunando a personas que no son de la industria también. Y volviendo al tema de los puentes internacionales, ¿qué información tiene? ¿Sí es cierto que se pudiera abrir ahora el 21 de julio? Hemos estado en acercamiento con muy de cerca trabajando pues con todas las autoridades del Paso y la verdad que se ha dado una muy buena comunicación. Preguntamos al respecto porque comentábamos que si se abren los puentes este 21 de julio, ¿qué iba a pasar con este programa de tornillo? Nos dijeron que al momento ellos no han recibido información de que se vayan a abrir los puentes, entonces pues podemos continuar con el programa. Pero que sí se ha estado trabajando al respecto. Okay. Igual a través de Index Nacional se sigue teniendo ese acercamiento con las autoridades y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para buscar noticias al respecto. Entonces, ya mañana es 20, ¿no? O sea, ya estaríamos en vísperas, en caso de que se abriera, que lo anunciaran, ¿no? De acuerdo a la información que nosotros pudimos platicar, digamos, con esas autoridades y a lo que ha salido en medios, la verdad no creo que pasado mañana se abran, pero pues ya va a ser muy pronto. Pero puede ser en agosto. En agosto. Porque además tenemos semáforo amarillo. Correcto. Entonces se supone que también es una de las condiciones, ¿no? El semáforo verde. Y sobre todo porque pues esta jornada federal de los 450,000 vacunados en la semana pasada fue primera dosis, falta la segunda dosis, más la segunda dosis de personas de 40 a 49. Entonces pues todavía falta hubo ya un gran avance, entiendo que a nivel ciudad son 800,000 aproximadamente las personas que ya en la ciudad han estado recibiendo la vacuna. Pues bueno, vamos a esperar. Nos tenemos que ir a un corte comercial y al regresar, obviamente seguir con el tema de la pandemia, pero del lado económico. ¿Cómo les ha pegado a las maquilas? Tengo el dato de que es precisamente la industria maquiladora la que ha aumentado la cantidad de empleos. Y es Chihuahua una de las entidades donde más se han creado empleos. Exacto. Obviamente de la maquila, por supuesto. Bien, platicamos de esto regresando del corte comercial.
Bien, nos vamos ahora al tema económico y obviamente pues va de la mano, ligado al cierre de los puentes internacionales, que mencionaba Fabiola, no se tiene fecha, al menos no para julio, pero probablemente para agosto sí. Probablemente. Y eso quiere decir que vamos a estar ya vacunados para entonces, debemos de estar vacunados con la segunda dosis. ¿Tiene información sobre eso? Sí, se considera que ya para que se haga todo el análisis del nivel de inmunidad o de vacunados a nivel de frontera, se logre también pues, la aplicación de la segunda dosis. En esta jornada de 40 a 49 y de 18 a 39 que se usó la vacuna de Pfizer, pues la segunda dosis toca 21 días después máximo. Entonces, eso se daría por la primera y segunda semana de agosto. Cuando ya Se logre la segunda dosis y entonces ya se considera un esquema completo de vacunación. ¿Y ahí cuántos van a participar o cuántos participaron en la primera que también tendrán que hacer? Pues deberían de ser los 450,000 que participaron en la semana anterior, más los de 40 a 49, que también fue un número aproximado de 100,000 personas. ¿Cuántas maquilas se unieron? En esta jornada de vacunación, para poder cubrir esa meta de los 450,000, se unieron 10 maquiladoras que pusieron sus instalaciones como punto de vacunación. Fueron visitadas por la Secretaría del Bienestar, por la Marina, entonces... Para vacunar a la población abierta, ¿verdad? Para vacunar a sus empleados, familiares, fue la primera propuesta y cuando se vio que sí estaba funcionando, se dio la facilidad para que la comunidad en general asistiera. Empresas pues muy grandes, Aptiv, Lear, Electrolux, Yasaki, Align Technologies, más otras que se sumaron, en total contribuyeron en esta campaña con 88,000 personas vacunadas. Muchas personas nos preguntan si ya no va a haber vacunas, si ya no va a haber vacunación. ¿Qué les respondería? Yo tengo entendido que no. Esta jornada pues prácticamente cubría el total de los rangos de edad o de las personas que ya deberían de estar vacunadas de acuerdo a los programas del gobierno federal. Por lo menos yo pensaría que el gobierno federal va a terminar los esquemas que tienen de primera dosis con la segunda dosis, pero ya no creo que haya una campaña adicional para rezagados. El compromiso ahorita del gobierno federal es seguir con la siguiente ciudad de la zona fronteriza, con este compromiso que se hizo con este programa de vacunación en la zona fronteriza, que empezó igual en Tijuana, pasó por Sonora, ahora Chihuahua con Ciudad Juárez, y sigue Coahuila y sigue Tamaulipas. Entonces nada más sería lo que sigue para los que ya tuvieron la primera vacuna, sería la segunda dosis, pero no para rezagados, porque luego, ¿cuándo van a vacunarse la segunda dosis? Exactamente, exacto. La segunda dosis de rezagados pues también aplicaría, pero tiene que ser segunda dosis. Bueno, hay gente que a lo mejor por X situación no alcanzó a vacunar, no decidió en su momento, no estaba convencido y al final dijo sí, pero pues ya no demasiado tarde. Sí, desafortunadamente sí, y a través de un programa de gobierno federal, la verdad dudo que tenga esa oportunidad aquí en la ciudad, tal vez en un futuro, o tal vez en la ciudad de Chihuahua cuando llegue la jornada de vacunación federal, porque en el interior pues no ha llegado todavía. Y aunque no uno no sea oriundo de Chihuahua, de todos modos se podría aplicar. Sí, porque tengo entendido que no se está pidiendo no se identifica que sean residentes de la zona fronteriza, por ejemplo. Ok, muy bien. Ahora, hablando del tema que también la pandemia ha dejado tan lastimado no solo al sector maquilador, sino a muchos sectores, a todos los sectores, con el cierre, con que no podían operar. ¿Cómo le fue a la maquila? ¿Cuál es si puede decirnos, reporte de lo que ha sufrido la maquila en esta pandemia? Pues desafortunadamente sí fueron varias las afectaciones, varios millones de dólares, por el tema de que al inicio de la pandemia, cuando se decretó que se tenía que hacer el quédate en casa, pues las empresas tuvieron que cerrar sus instalaciones por lo menos 2 meses completos sin tener ventas, pero tenían que seguir pagando salarios, más servicios, más todos los gastos que incurrían, ¿no? Sin tener operación y sin tener pues un ingreso.
Después, pues se fueron adaptando a toda esta modalidad cuando ya se permitió la reapertura a través de una certificación de cumplimiento de protocolos de salud y de seguridad. Pues las empresas invirtieron mucho para cumplir con estos protocolos, que era adecuar instalaciones, separar para respetar la sana distancia, el uso de comprar cubrebocas, caretas, gel desinfectante, sanitizar instalaciones. Pues todo eso eran gastos que no estaban presupuestados y que generaron, pues también impactaron en las utilidades o digamos incrementaron las pérdidas de las empresas. Pero ¿hubo necesidad de despedir a personal? Afortunadamente no, ¿O las cierre de empresas maquilas? no tuvimos registrado, por lo menos en Index, empresas que hayan tenido que cerrar operaciones. Sabemos de las afectaciones económicas que tuvieron, pero no de cerrar operaciones en ese momento y por esa situación. Afortunadamente también la industria maquiladora mantuvo el empleo e incluso se incrementó el empleo en la industria durante el año pasado, contribuyendo también a que el estado de Chihuahua fuera uno de los únicos estados, de los pocos estados que contribuía con mantener el empleo e incluso incrementarlo a nivel nacional. Pero el reto son mejores salarios, que es ahí donde falla. Sí, pues siempre es un tema, digamos, controvertido, porque pues sí hay una comparación con otras fronteras y con otro tipo de empleo, ¿no? Se está buscando siempre el proteger a los empleados, el darles salarios justos, en el caso de las prestaciones que se dan, que también sean compensatorias, tal vez con el nivel salarial. Cuando hubo el incremento al doble del salario mínimo, en realidad los empleados en la frontera ya ganaban 2 salarios mínimos, hasta 3 salarios mínimos, entonces pues en realidad no fue un cambio tan drástico. Pero sí se buscó compensar con bonos, siempre se busca estar dando otras prestaciones en especie. Con este tema de la vacunación, pues el hecho de estar asesorándolos o atendiéndolos o enseñando nos están enseñando, pues nos enseñaron a cómo cubrir, a cómo protegernos de la pandemia, cómo replicar los cuidados en las plantas, en nuestros hogares, con nuestras familias, o sea, pues hay otros beneficios, pero pues siempre es un tema controvertido, ¿no? ¿Y por qué no se ha podido lograr hacer ese salto de que haya más empleos o más trabajo, pero con mejores ingresos, mano de obra calificada, no sé, algo que les dé un plus al nivel de vida de los trabajadores? En realidad sí existe el enfoque hacia mejorar el nivel de vida de los empleados a nivel, por ejemplo, operativo. Siempre se está buscando también tener programas de educación continua en las empresas, de apoyos en estudiar tal vez carreras técnicas de crecimiento, y la mano de obra en Ciudad Juárez siempre se ha considerado una mano de obra calificada. Entonces, eso sí da un plus y siempre se busca el estar teniendo entrenamientos y demás. Por cuestiones económicas, digamos, de mercado, pues los salarios se determinan en base a estudios de mercado, en base a la ubicación geográfica, y el primer objetivo ha sido siempre mantener el empleo, número uno, y número dos, pues sí tener salarios bien remunerados y competitivos, pero pues depende de las comparaciones que se hagan. ¿El porcentaje de los trabajadores que ganan 1 o 2 salarios mínimos en la maquiladora, cuál es? Es pues sobre todo a nivel operativo, que es la mayor plantilla de la industria. Un porcentaje así tal cual no tengo el 50, dato. 60. Puede ser el 50%, pero un salario mínimo no lo ganan. 2 salarios mínimos, varía entre 2 y 3 salarios mínimos, lo cual al momento de tener un salario diario mayor al mínimo, al momento de que se calculan otros beneficios como la entrega de un aguinaldo, la entrega de pago de prima vacacional, se hace sobre una base mayor y pues eso también beneficia a los empleados. O sea, estamos hablando de unos 200,000 trabajadores que ganan entre 2 y 3 salarios mínimos. 180,000 aproximadamente. Ok. ¿Y esto puede cambiar en corto plazo o así será el sistema? Se va adecuando obviamente conforme a la inflación y conforme a cómo se va viendo las condiciones en el mercado en el resto de las ciudades fronterizas y a su vez también en el interior del estado. En Ciudad Juárez, por ejemplo, se generan 320
20,000 empleos en la industria maquiladora y a diferencia, por ejemplo, la capital, en Chihuahua, son 80,000 empleos los que se generan. Entonces sí es Ciudad Juárez pues Mucho la más. principal contribuyente en el empleo. Por supuesto. Ahora, con este aumento que hubo con el nuevo gobierno federal, que se subió una cantidad importante el salario, ¿fue benéfico? ¿Terminaron pagando más impuestos? A la hora de la hora, ¿sí hubo una importante beneficio para los trabajadores o poco? Sí, hubo un beneficio, sobre todo por ser ya a través de un decreto presidencial. Fue un beneficio en la zona fronteriza, aún y cuando, como lo mencionaba, los empleados ya ganaban 2 salarios mínimos. Pero pues esto traía como consecuencia el tenerles que retener impuestos sobre la renta por salarios y pues tal vez mayores contribuciones al seguro social, que eso es parte de lo que no se dice cuando se anuncia que se va a subir el salario mínimo al doble, ¿no? Se anuncia que la tasa del ISR bajó de un 30% a un 20%, pero eso no aplica para el ISR por salarios. Entonces, pues tiene ahí sus trucos, pero pues sí ha sido en realidad el mensaje a los empleados, el dar la información correcta, pues corresponde prácticamente a las empresas, porque pues no queremos desinformación, se trata de tener a los empleados con toda la mayor comunicación abierta de que los anuncios que se hagan en medios relacionados con la competitividad de salarios en la ciudad, de incrementos salariales o de beneficios que se anuncian, pues aterrizarlos a cómo en realidad nos aplica en las empresas y cómo también la consecuencia de un incremento en el salario pues es un incremento en el pago de impuestos. Y este incremento, este anuncio que se hizo, esta aplicación que se hizo, ¿disminuyó o afectó para que disminuyera las inversiones en la frontera? ¿O al contrario? Afortunadamente no, simplemente sí se tuvieron que ajustar ahí los medibles y algunas otras negociaciones tal vez, pero fue mínimo, o sea, en realidad los salarios que se estaban pagando ya estaban siendo considerados ya a un nivel de 2, 3 salarios mínimos. Entonces, pues en realidad fue muy poco los ajustes que se tuvieron que hacer. ¿Cuántas empresas nuevas o ampliación de las ya existentes vienen para este año o se han dado este año o ahora sí que el proyecto para lo que resta del año? Pues hemos estado participando e involucrados, por ejemplo, en 3 proyectos. Uno nuevo que es de una empresa del área médica, AMBU, se llama el corporativo, que es un corporativo que viene de Dinamarca. También Eticon abrió otra planta aquí, que es de igual médico. Y Wistron también abrió recientemente y anunció la construcción de la ampliación de sus plantas aquí en Juárez. ¿Para allá va el clúster médico? ¿Sería lo que viene? Aparentemente con todo este tema de la pandemia, pues se aprendió de que pues, el tema médico es un tema que está generando mucha inversión al momento y se hizo más conciencia tal vez de los cuidados de la salud y pues se requirió tener más plantas productivas. Antes de irnos al corte, ¿cuántos empleos se crearon en estos años o meses de pandemia? Fue un crecimiento aproximado de 6,000 empleos en este año, Juárez, digamos, de pandemia aquí en Juárez. ¿Por qué tanto? ¿O poco? En realidad sí fue considerable, tomando en cuenta que las condiciones no daban como para pensar que se pudiera incluso aumentar empleos. Pero el hecho de tener limitada la operación, pues hacía que las empresas tuvieran que abrir turnos especiales o terceros turnos para poder cubrir con los requerimientos de los clientes. ¿Y ahorita están batallando para personal? Hasta el momento no, afortunadamente. Okay. Bien, nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos también con un tema de una maquiladora que desgraciadamente se quemó durante el fin de semana, así que vamos a aprovechar a Fabiola para ver qué nos informa sobre esto. Regresando con esto y con más.
Estamos platicando con Fabiola Luna. Ella es la presidenta de Index Juárez, de la Asociación de Maquiladoras, de AMAC, vaya, como era conocido así también durante muchos años. Y la tenemos que aprovechar, Fabiola. ¿Qué pasó con BRP? ¿Qué sucedió con esta maquiladora? Pues mira, desafortunadamente el fin de semana tuvimos esa noticia de esta planta. De hecho, es una planta relativamente nueva del corporativo de BRP aquí en Ciudad Juárez. Tuvieron un accidente en el interior de sus almacenes y esto provocó pues que hubiera esta contingencia y este incendio durante el fin de semana, que fue principalmente en lo que son sus almacenes donde ellos fabrican vehículos de todo terreno, motocicletas. Entonces, pues toda esa parte del almacén donde está ese producto terminado, que son esas motocicletas, pues fue principalmente lo que tuvo los daños. ¿Cuántos vehículos se quemaron? No tenemos el dato exacto, lo que sabemos es de que pues sí fue, digamos que la producción que se tenía lista y digamos en cierta forma comprometida para hacer entregas. Afortunadamente, de acuerdo a lo que pudimos escuchar hoy, es de que la operación pudo continuar hoy, no sé si en un turno normal, pero lo que son las instalaciones o la planta productiva no tuvo daños como para no poder seguir sus operaciones. ¿Qué sucede con ese tipo de empresas? ¿Tienen un seguro? ¿Están protegidas? Sí, todas las empresas maquiladoras tenemos asegurado nuestro inventario, nuestras instalaciones, es por requerimiento corporativo y por sentido común hasta eso, ¿no? Siempre se está asegurado todo el producto terminado, instalaciones, toda la parte externa, precisamente porque pues nunca sabes qué accidente pueda ocurrir. Eso es en lo económico. Afortunadamente no hubo pérdidas que lamentar, gracias Afortunadamente a Dios. no. Ni lesionados. ¿O ni sí? lesionados. Pues nada más todos los esfuerzos que hicieron, la verdad, se evacuó. Los protocolos de seguridad rápidamente se activaron y los empleados que llegaban a estar ahí, que estaban ahí el fin de semana, fueron evacuados en tiempo. Y ya nada más pues fue el tema de asegurarse de que ya no hubiera ningún riesgo para alguna persona y pues digamos que el desgaste principal pues lo llevaron todo el cuerpo, el heroico cuerpo de bomberos, la verdad que hizo un excelente trabajo. Sí, sin duda. Sin embargo, otra parte que no hay cómo pagar, por lo menos con dinero, es el daño ecológico. ¿Qué información tiene con eso? Así es, pues desafortunadamente, como lo vimos en diferentes imágenes, pues era una torre de humo gigantesca que pues efectivamente pues el daño ecológico que se tuvo fue muy fuerte. No sabemos si al momento existe alguna sanción, además de los daños que se tuvieran, existe alguna sanción que se tenga que aplicar a las empresas que hagan este tipo por accidentes, ¿verdad? Generen esta contaminación, pero hasta el momento no se tiene esa información. Pero la empresa va a pagar, tendría que pagar en caso de que hubiera una multa. Exacto. Tal vez eso inclusive tengan una cobertura a través del seguro, ¿verdad? Probablemente, no sabemos. Aunque el daño pues ya está hecho, ¿verdad? Exacto. Por desgracia. Exacto. ¿Y la empresa, por este accidente, hay algún responsable? No se tiene identificado, no hemos tenido información directa de la empresa, no me atrevería a decir, pero pues lo que sabemos es de que ellos están trabajando en, primero, recuperarse y recuperar su producción. Ellos tienen otra planta productiva y de hecho están pensando en invertir en otra planta, está en proceso de construcción, entonces pues es un corporativo muy fuerte que pues yo estoy segura que va a salir pronto de esto, ¿no? O ha habido mucha manifestación por parte de otras maquiladoras y otras empresas, digamos, manifestando pues todo el apoyo para lo que se requiera y sabemos que pues no va a ser fácil recuperarse en temas productivos, pero pues por lo menos está todo el apoyo para que puedan salir adelante pronto. O sea, ahorita están produciendo vehículos, todos los que se le quemaron. Pues están tratando de llevar una operación normal. ¿Contrataron más personal? ¿Liquidaron a los que tenían? Hasta ahorita no tenemos ese dato, que no creo que hayan tenido que tomar esas acciones. Ajá. Ni contratación ni liquidación. Ni liquidación. Al contrario, porque pues si tienen que cubrir requerimientos de clientes, yo creo que sí necesitan estar trabajando, como lo decía ahorita, tal vez un tercer turno, tal vez un turno especial. ¿Y estos vehículos se
¿Exportan? Son de exportación. Todo lo que se produce en la industria maquiladora es de exportación. De alguna manera deciden irse, menciona usted que se van incluso estaban planeando a expandir y después de este problema, de este accidente, ¿podrían cambiar las decisiones? No creo, porque en realidad la situación que ocurrió fue meramente accidental, no fue por condiciones de la ciudad, no fue ocasionado por vandalismo ni nada de eso, ¿no? En realidad, pues fue un accidente que nos puede pasar en cualquiera de las plantas. Aquí pues tal vez la recomendación sería no pensar en las empresas que nunca va a ocurrir algo así, sino estar prevenidos con todos nuestros sistemas y alarmas de seguridad, los protocolos con los empleados de evacuación en caso de algún incendio. Es muy importante estar siempre muy al pendiente de que todo eso esté todo pues actualizado y al día, para que en caso de una contingencia como esta, de un accidente, pues se pueda reaccionar a tiempo. ¿En el lugar donde estaba la maquiladora tenía permiso para estar ahí? ¿Estaba legal? Sí, es una planta relativamente nueva. Yo creo que sí tendrá unos 3 años, 4 años aquí que la abrieron. Entonces, pues es una planta que obviamente para estar operando, pues cumple con todos los requerimientos y permisos que se necesitan para operar. ¿Va a haber indemnización a familias, a otras viviendas que hayan salido afectadas? No, la verdad desconozco esa información, pero de acuerdo a lo que se pudo percibir, afortunadamente tampoco no hubo daños en el perímetro. También lo que son la seguridad pública, los oficiales de seguridad pública pues evacuaron y limitaron el acceso, el tránsito por esas calles, y yo creo que eso ayudó a facilitar el acceso a bomberos. Ahorita que mencionaba acerca de la maquila, que no fue un problema de la ciudad, sino un accidente, ¿cómo ve la industria maquiladora la Ciudad Juárez? ¿Están de acuerdo con estos cambios de movilidad que están planeando, la construcción de este semimasivo, de paraderos en medio, de acortamiento de los carriles para poder que funcione este sistema de transporte? ¿Están de acuerdo con esto? Pues en realidad no fue algo que fue a consideración o que fue consultado con las empresas maquiladoras. Lo que sí, obviamente, se tiene la expectativa de que sea algo funcional, de que eso permita a los empleados tener acceso más rápido al transporte público. Como lo sabemos, las empresas maquiladoras actualmente contratan transporte de personal privado para mover a sus empleados y acercarlos a sus casas o al lugar de trabajo. Entonces, con estas nuevas vías de transporte, pues esperaría que fueran funcionales, inclusive como para poder eliminar o disminuir la contratación del transporte de personal y que en realidad los empleados puedan tomar eso como una vía de acceso a sus trabajos. O sea, ¿ese es el plan? Eso es lo que se esperaría, ¿verdad? No sabemos en realidad, considerando que no es un proyecto todavía concluido, cómo vaya a funcionar. Ajá, pero así se los vendieron, vaya. Pues así fue presentado, o esa fue la expectativa que se manifestó por parte de la industria. INDEX forma parte de un consejo consultivo de transporte, donde pues ahí se nos ha estado presentando, como a otras asociaciones, los avances de la obra y cómo se ha estado manejando. ¿Y cuál sería su opinión? ¿Qué le parece el hecho de que, a decir de las propias autoridades estatales, algunos se van a quedar inconclusas, no se van a terminar de hacer? Y parece ser que los tiempos van muy ajustados, algunos de estos tiempos hasta retrasados. Sí, desafortunadamente creo que es un proyecto que se inició un poco tarde y que pues ya el tiempo está encima, ¿no? Pues en el caso de lo que hemos estado haciendo, como tanto INDEX como otras asociaciones, al momento de estar en contacto, por ejemplo, ahora con los nuevos, cuando fueron los nuevos candidatos sin entrar tanto en tema político, a los candidatos para gobernadores y demás, pues estuvo planteando precisamente ese punto, ¿no? O sea, la continuidad a proyectos que en realidad puedan generar un beneficio a la ciudad, independientemente del partido político que sea, porque en realidad se busca pues un beneficio para la ciudadanía. Claro, que no vayan a dejar la ciudad destrozada y luego quién es el responsable. Eso sería, la verdad, pues catastrófico, porque en realidad es
desafortunadamente también el clima también tuvo sus factores, ¿no? Con las semanas pasadas que tuvimos condiciones climáticas de lluvia muy difíciles. Entonces, pues obviamente con eso se tuvieron que detener las obras, pero pues esperemos que se logren al final de cuentas. Otro retroceso. Exacto. Porque, por ejemplo, la zona centro, ahí sigue abierta, no se van a construir los paraderos, eso ya es un hecho, pero no han cerrado ahí, sigue abierto y con el daño obviamente económico a los comercios y a la zona, ¿no? Sí, pues en conjunto con otras cámaras y asociaciones siempre se ha estado buscando y ejerciendo presión pues para lograr que estos proyectos tengan la menor afectación a cualquier gremio y a la ciudadanía en general, ¿no? Todos podemos llegar a ser somos parte de habitantes de esta ciudad que necesitamos esa movilidad más práctica. Y en cuanto a violencia, ¿ya se acostumbraron? ¿Ya no es un tema de interés? ¿Qué sucede? Siempre es un tema de interés, la verdad, el tema de la seguridad, de la violencia que hay en la ciudad. Es un tema que se vive, pues desafortunadamente de repente se pone como un poco tranquilo, después se vuelve de moda otra vez, porque pues hay tantas situaciones que ocurren en la ciudad que pues es difícil no controlar. Pero siempre hemos estado trabajando muy de cerca también con las autoridades, con mesas de seguridad, buscando cómo se puede apoyar también para contribuir a mejorar en este rubro. ¿Y qué le dicen las autoridades? Pues se tienen programas, se tiene apoyo, por ejemplo, a capacitar a empleados que puedan contribuir a la seguridad de ellos mismos, a su seguridad personal y también a lo que es la seguridad de su entorno. Se estuvo tratando de contribuir con lo que es el CERI. Fuimos invitados por el presidente municipal para ver cómo se podía hacer una conexión de vigilancia entre las cámaras de seguridad de las empresas que tienen en el exterior, conectadas con el CERI para que se haga un monitoreo más directo, ¿verdad? Pero son proyectos que se van trabajando y que en realidad no logran aterrizarse. ¿Por qué? Pues es difícil también convencer y ver si en realidad funciona, porque pues una cosa es la propuesta, platicarlo, pero si en realidad funciona, y más siendo un año que es un año de elecciones, la verdad el seguimiento se pone en riesgo y es difícil que las empresas se arriesguen a hacer algún cambio sin tener la seguridad de que va a dar resultados. Entonces, hasta el momento, ninguna de las cámaras de videovigilancia de las maquilas están conectadas al CERI. No. ¿Y no hay fecha? No hay fecha porque ya es un proyecto que se dejó, digamos, un poquito en espera y pues sí se están viendo como parte de las opciones, pero en realidad no es algo que se ha ya aterrizado o concretado. Entonces, ¿se van a esperar a la siguiente administración? Lo más seguro es que sí. ¿Por qué la industria maquiladora no quiere invertir? Mencionaba. Lo que pasa es de que la industria maquiladora sí invierte, por lo mismo tiene sus cámaras de seguridad, tiene contratada seguridad privada en sus instalaciones, inclusive en algunos transportes se tiene instalada como monitoreo a través del seguimiento de las rutas que tiene que seguir el transporte de personal y demás, precisamente para dar tranquilidad a los empleados de que van a tener un traslado seguro a casa, ¿no? Que es donde normalmente pudiera ocurrir un incidente. De esa forma la empresa se compromete, las maquiladoras se comprometen en tratar de apoyar en ese sentido. Pero hasta ahí. Por el momento. Por el momento. Ahí, sí. Muy bien. Nos vamos a ir a un corte comercial y regresando vamos a tocar el tema de la nueva aduana, que ha sido un decreto que lo anunció el presidente de la República, que, bueno, vamos a aprovechar a Fabiola para que nos platique sobre este tema. Sin duda controversial, por supuesto. Nos vamos a un corte y volvemos. Bien, estamos platicando con Fabiola Luna, ella es la presidenta de INDEX, aquí en Ciudad Juárez, de la industria maquiladora, y vamos a tocar el tema. Fabiola, sé que es muy pronto, sé que se acaba de anunciar, hemos buscado información,
y así como que a cuentagotas. De hecho, nadie se atreve a decir porque yo creo que nadie sabe. Sí. Sin embargo, ustedes, por ser una industria de exportación, pues es un tema que debe estar, yo creo que en el primer lugar de la lista de pendientes. Sí. ¿Qué información tienen ustedes acerca de esta nueva aduana o sistema? Pues después del aviso o del anuncio que se hizo y la publicación en el diario oficial de esta nueva agencia de aduana federal, donde se hacía una separación de lo que es la administración de las aduanas del SAT, pues se ha estado revisando ese decreto y esa nueva creación. Aquí en Ciudad Juárez, por ejemplo, a partir del 31 de marzo, que se hizo el cambio de administrador de la aduana, apenas nosotros a partir del 1 de julio apenas se designó al nuevo administrador de la aduana. Tuvimos ya la oportunidad de conocerlo y de saber, hasta ese momento no se había anunciado este tema. Entonces, pues el acercamiento que se tuvo con él fue sobre todo pues con la intención de conocerlo, de ponernos a sus órdenes y de entender pues cuál era el plan de trabajo que se tenía con el tema de las aduanas. Sobre todo por el rumor que había salido de que las aduanas estaban siendo militarizadas. El nuevo administrador de las aduanas, la verdad, bastante accesible, sí tiene algún rango militar, pero es retirado y también está preparado también académicamente, tiene una maestría en Derecho, entonces pues viene pues prácticamente a conocer la aduana y a instalarse, está en ese proceso, ¿no? Después de este anuncio de la nueva aduana o la nueva forma de operar las aduanas, no hemos tenido oportunidad de estar otra vez en contacto con él para que nos dé un poquito de información acerca de cuál va a ser el plan. Sobre todo porque entendemos que todavía salió ese decreto, pero después a ese decreto se le tienen que sumar ciertos reglamentos y se tiene que publicar información adicional pues para entender donde se diga ya cómo va a operar y qué va a pasar con la actual administración de aduanas que está conformada en el SAT. Tiene que haber una serie de modificaciones legales en otras disposiciones donde ya se le dé más formalidad y ya se pueda entender la figura que se desea formar con todos estos cambios. Porque se supone que lo principal de esta agencia o de estas nuevas aduanas es que estará separado del SAT, del de SAT, Hacienda. Exacto. Entonces, pues, en lo que es la ley del Servicio de Administración Tributaria del SAT, la figura de la Administración General de Aduanas está legalmente constituida ahí. Entonces, pues, tiene que haber cambios en ese reglamento, en esas leyes, para ya desaparecerla, digamos, ahora sí formalmente o legalmente, y luego ya enfocarse en cómo va a funcionar o cómo va a regularse esta nueva administración. Sobre todo porque pues los recursos que ingresen a través de la aduana, ¿quién los va a manejar? Exacto. ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿En qué manos va a quedar, no? Exactamente, pues sí, ese es un punto muy importante porque en realidad pues las aduanas en las fronteras pues es uno de los principales contribuyentes a todas las operaciones de comercio exterior, contribuyen en un importe muy importante lo que es el presupuesto o lo que es los ingresos del gobierno federal. Entonces, pues ahora se tiene que estar bien estipulado cómo va a proceder esa parte, a quién se le van a pagar esas contribuciones, a qué rubro, a qué, digamos, si no va a ser el Servicio de Administración Tributaria como es ahorita, a qué otro órgano se le va a hacer ese pago de contribuciones. Me llamó la atención que dijera la militarización de la aduana. ¿Están preocupados? ¿No están de acuerdo? ¿Por qué? En realidad, todo este tema empezó en las aduanas de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, y sabíamos que iba a llegar en algún momento aquí a la ciudad. Tal vez el concepto de que se militarizaran, esperaba tal vez nosotros ver pues militares tal cual en las aduanas, que lo que nos pasó con ese administrador, él mismo nos dijo, pues sí tiene un rango militar y tuvo su servicio en el ejército, pero no es actualmente el enfoque y desde hace varios años él está retirado y aparte tuvo una preparación académica que le da el perfil para desempeñar esta función en la aduana, que pues es la incógnita ahorita de
con este cambio, cómo va a ser su función, ¿verdad? En qué sentido y si en realidad él va a continuar o qué nombramiento, ahorita su nombramiento, su posición es administrador de la aduana, pero no sé si ese título se mantenga, ¿verdad? Con la nueva publicación. Pero en este decreto ya publicado mencionaban entre las facultades que tenía esta nueva agencia es que podía contratar el servicio de la Guardia Nacional, por ejemplo. Sí, es esa parte donde, de hecho, pues el tema de la Guardia Nacional con este nuevo gobierno federal ha sido un tema bastante, mencionado, bastante concurrido. De hecho, pues todo este tema de vacunación era coordinado por la Guardia Nacional, custodiadas las vacunas por la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, como lo comenté ahorita, era quien hacía las revisiones en las empresas maquiladoras para ver si eran aceptadas para aplicar las vacunaciones a sus empleados. Pues sí han tenido más intervención en diferentes áreas, entonces pues en cierta forma tal vez sí a corto plazo pues sí ya sea un tema más formal. Dios. Y actualmente, bueno, en primer lugar, ¿por qué les preocuparía la militarización en caso de que se diera? Pues creo que para todos sería algo nuevo, sobre todo en la parte de que es algo que no se ha visto, digamos, en bastantes años. La gente que está trabajando en temas de comercio exterior, pues tiene más detalles al respecto y está más acostumbrado a este tipo de situaciones. Entonces se ha recibido comentarios de que sí puede llegar a ser preocupante porque no se sabe el criterio que va a tomar este tipo de funcionarios con una formación militar, con esta instrucción de Guardia Nacional, y puede ser algo, pues es algo nuevo y pues como cualquier cambio pues siempre está uno a la expectativa. En estos momentos no hay ningún problema con las aduanas, el intercambio comercial se da sin problema. Sí, ha estado funcionando, de hecho durante la pandemia no se interrumpió todo el cruce o la carga que se tenía que estar operando, entonces pues afortunadamente eso no obstruyó que las pocas empresas que estuvieran operando tuvieran esa problemática. Por ahí mencionaba sobre todo el director del fideicomiso que había la necesidad de aumentar, de hacer crecer la zona de Zaragoza, el puente Zaragoza, precisamente para la exportación, ¿es así? Sí, de hecho tuvimos la oportunidad cuando todavía estaba la administradora anterior, nos invitó para conocer la aduana y ver la forma en que se podía apoyar en mejorar tanto los procesos, apoyando programas de importación que ya tenían electrónicos implementados o buscándose implementar por el SAT, y tanto las instalaciones, buscando que fueran instalaciones más prácticas y que facilitaran el transporte y pues por lo tanto las operaciones de comercio exterior. Muy bien. Pues ya estamos a punto de concluir. ¿Algo más que desea agregar? No, pues muchas gracias por la invitación y sobre todo porque pues, es muy importante para nosotros como representantes de la industria maquiladora pues, que se dé a conocer todo lo que se está viviendo, ¿no? Al día con tantas empresas, las aportaciones que se hacen por parte de las empresas, la verdad han sido claves en estos procesos de vacunación, apoyando pues, la mayoría de los centros de vacunación y aparte pues, con el proyecto binacional buscando opciones para contribuir pues, en realidad a la economía y a lo que es la ciudad, pues siempre esperando pues, lo mejor. Y bueno, uno de los temas de los puentes internacionales, entonces para agosto sí. Esperemos que sí. ¿Ya le dijeron que sí? Esperemos que sí, hay un rumor. Muy bien. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y sobre todo gracias a usted por su atención. Muy bonita noche. Hasta la próxima.